Muy pero muy buenas tardes, amantes del fútbol. Estamos aquí en vivo y en directo desde el estadio de Atlético Posadas para cubrir las instancias de este partido entre el local Atlético Posadas y Guaraní Antonio Franco. Ambos equipos vienen bastante bien en la liga. El último partido lo ganó el equipo de la Franja por 8-0, mientras que Atlético Posadas ganó su partido aquí de local frente a 1 de Mayo en un partido durísimo. Este partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Posadeña. Te vamos mostrando mientras tanto las imágenes de este partido. Estamos haciendo un paneo con la cámara. Ya ingresaron los árbitros del encuentro. Vamos a chequear que esté saliendo todo bien la transmisión. Vemos que tenemos un televidente en vivo, así que bueno, gracias por estar allí presente. Vamos a ver si podemos agregar la caja de chat. No le agregamos la caja de chat porque puede dificultar la transmisión. Entonces le dejamos el vivo solamente enfocando al estadio. Ya escuchamos la arenga del equipo local. Dayana Elizabeth Bejarano está en reportes, datos y estadísticas, fotografía en campo de juego. Jorge Fernández, quien les habla y les saluda. Periodista digital, periodista deportivo, creador y fundador de radiolider.com.ar, productor de contenidos del programa Futboleros. Venimos trabajando hace bastante tiempo ya en cobertura de partidos del fútbol local, Liga Posadeña, torneo regional federal amateur, lo más cercano que estuvimos cubriendo. Vemos del otro lado del estadio se hizo presente la hinchada de Guaraní cuando vemos que ingresa el equipo de la Franja. Guaraní Antonio Franco ingresa al campo de juego. El equipo visitante ingresa primero para comenzar este partido. Saludamos a nuestro gran amigo, el querido Miguel Miño, que siempre nos sigue, que ha compartido nuestro enlace para que puedan ver gente desde otra parte del planeta, de otra parte de Argentina también, más específicamente del sur. Así que saludamos a todos los que se están enganchando a la transmisión de Futboleros. Y ahora sí ingresa el local de Ireca, ingresando al campo de juego. Gran recibimiento de su público. Gran recibimiento del público. Saludando a su gente. Ahí vemos posando para la foto. Lo habitual de siempre para la prensa.
Ya se acomodan los equipos para arrancar este partido. Va a arrancar el partido. Ya enseguida la Dayana va a traer información sobre las alineaciones. No podemos acceder antes a las alineaciones, dado que nos dan muy sobre el comienzo del partido los árbitros, entonces se nos hace difícil. Va a comenzar el partido, va a mover la franja. Comenzó el partido entre Guaraní y Atlético Posadas. El equipo de la franja atacando hacia el lado, hacia el arco que da hacia el río Paraná. En tanto que el arco que defiende el equipo local da hacia el centro de la ciudad de Posadas. Dale, Peto. Saque de arco, pelotazo de Ramiro Rodríguez. Atención que se viene el ataque de Guaraní por la banda izquierda. Fuerte al piso, trabando el defensor. ¡Cállate, muerto! ¡En tu casa, gato! Hay tiro libre que favorece. No, lateral. Lateral que favorece a Atlético Posadas. Esteban Morel será el encargado de realizar el saque de banda por la banda derecha. Atlético Posadas defiende en el arco que a sus espaldas tiene el río Paraná de la ciudad de Posadas, y en tanto que Guaraní defiende el arco que da hacia la avenida López y Planes, que dirige al centro de la ciudad de Posadas. Estamos en vivo y en directo desde el estadio de Atlético Posadas. Este equipo, el DECA, con años de historia en el fútbol misionero. Este es un clásico, Atlético Posadas Guaraní, un clásico del fútbol posadeño. Vamos a chequear que esté saliendo todo bien, el audio, la transmisión. Estamos trabajando desde prácticamente 1 hora 30 minutos antes de comenzar el partido, del armado de todos nuestros equipos para poder realizar la cobertura. Habitualmente hacíamos grabación,
Posterior subida del partido, junto con entrevistas. Van a cobrar el lateral. Se viene Esteban Morel. Ortega Solís que cabecea hacia atrás. Se disputan la pelota. Pelotazo sin problemas para el portero de la franja. Sale jugando el equipo de Guaraní. La banda izquierda. Pelotazo. Arriba. Se viene Atlético Posadas por la banda izquierda. Santiago Henao que intenta un sombrero, no puede parar la pelota. Nuevamente Santiago Henao se va al ataque. Atención que se viene Atlético Chilena. Santiago Henao hacia atrás. Se disputa la pelota del número 8. Atlético, pelotazo largo para la subida del delantero de la franja. La para de pecho. Va al piso, barriendo en defensa de Atlético Posadas. Sigue el dominio de la pelota al equipo Guaraní. Toca hacia atrás. Número 6 anticipa, pase al medio. Pelotazo nuevamente abriendo la banda izquierda. Nuevamente Esteban Morel al piso barriendo. Hacia atrás, pase al número 8. Este que tira al centro, hacia el medio. La despeja, la agrega. La toma Marcos Ramírez. Marcos Ramírez que se viene. 1, 2, 3. Atención, el habilidoso que tiene. Otra vez Marcos Ramírez, el distinto Atlético. La pisa, la aguanta. Pase atrás. Falta en favor del Decano. Marcos Ramírez. Este crack distinto que tiene el equipo del Decano. Tiro libre que favorece al Decano por la banda derecha. Marcos Ramírez va a ejecutar el tiro. Piden que se corra más hacia atrás los defensores de Guaraní. Marcos Ramírez le va a pegar, levanta las manos, indicando una jugada preparada. Atención. Mete el centro. Santiago Henao viene por detrás. La despeja defensa Guaraní. Falta en ataque en favor del equipo franjeado. Bueno, seguimos aquí el partido de Guaraní, pelotazo largo. Se viene atacando por la banda izquierda, la despeja el número 11 de Atlético Posadas, que hoy está jugando de lateral. El número 11, pero no en la dupla de ataque, no están Gastón Torres, está solamente Ortega Solís. Guaraní que sale jugando. Pelotazo largo. La paran. Atención que viene el centro hacia el medio campo. Despeja. Camelino con la pierna derecha. Atención que se viene Guaraní al ataque. Despeja el defensor, pelotazo para la corrida de Walter Ortega Solís, pero llega al arquero de Guaraní sin problemas. Toca por la banda izquierda. Fíjense que aquí viene la pelota hacia la izquierda, despeja Guaraní de Franco. La pelean acá por la banda derecha, Guaraní que trata de contener el balón, no perderlo. Sigue jugando hacia atrás. Pelotazo. Presión de Marcos Ramírez.
Salta Camelino, queda la pelota para el número 6. Sé que la pelotea hacia el medio, Camelino intenta cabecear, atención que se viene Guaraní, puede venir aquí el gol. Número 11 por la izquierda, mete el centro de derecha. 4 intenta meter un centro al medio, la despeja otra vez Camelino, la vuelve a perder. Guaraní que ataca, baja, Walter Ortega Solía a defender. Ya pasó al medio campo, Guaraní se está haciendo dueño de la pelota, el Deca se está esperando muy atrás. Lateral, respira el equipo del Decano después de este asedio en estos 2 minutos de Guaraní que se está adelantando en el campo y está tomando la posesión de balón. Lateral por la izquierda, nuevamente pelotazo. Atención, viene Marcos Ramírez, intenta desbordar, no puede, le roban la pelota. Toma otra vez Guaraní, la aguanta. Fuerte al piso. Se enardece la hinchada del Decano por la forma de defender el jugador. Otra vez pelotean aquí, no la pueden. Presiona el número 11, se adelanta Atlético ahora. Marcación en zona. Ahora sí se viene Morel. Morel que se va, atención que esté bueno. Cuando desborda por la derecha. 1-2. Lateral que gana el equipo del Decano. Se viene el Deca. Ataque. Lateral para el Decano, lo va a hacer Esteban Morel. Pelotazo arriba. Ramírez que intenta ganar, forcejea, falta a favor del equipo del Decano. Marcos Ramírez se gana un buen tiro libre. Atención que aquí puede venir el primer gol del partido. Pues te comentamos que se nos hace difícil poder darte las alineaciones rápidamente, ya que la persona que está en campo de juego tiene que bajar, pedir a los árbitros y se lo entregan la planilla para sacar la foto rápidamente, y hasta que nuestro reportero llega hasta acá arriba, nosotros ya arrancamos con el partido, entonces se nos hace difícil poder darles rápidamente las alineaciones. Algunos jugadores los conocemos, otros no, porque también los equipos van rotando entre el torneo provincial y Liga Posadeña, así que le pedimos disculpas y sepan comprender esa situación, porque las alineaciones de los equipos no las podemos obtener 24 horas antes para darle de antemano el trabajo que refleje en pantalla a los equipos, así como cuando ustedes miran un partido de Copa Libertadores, de Primera División, que aparecen en la pantalla las alineaciones de los equipos. Bueno, ellos porque tienen acceso rápido a la información, y acá nosotros es muy difícil acceder rápidamente a esa información, y si te la tenemos que dar, nos la tienen que pasar rápidamente por otra línea y leerla, nada más, en audio. No podemos armar la producción audiovisual correspondiente. Sí, ya si lo tenemos con anticipación es más sencillo, entonces a los ojos del televidente la transmisión se hace mucho más agradable, pero bueno, les pedimos sepan comprender. Nosotros trabajamos con medios y recursos totalmente propios, no tenemos financiación del Estado, ni de la provincia, ni de la nación. Todo lo que hacemos es un contenido propio, de producción propia, contenidos audiovisuales, y transmitimos por amor al fútbol. Y vamos a hacer cobertura de los partidos. Gracias a todos los que nos siguen siempre, le dan su apoyo a nuestro trabajo. Se los agradecemos de corazón y gracias por estar presente en esta transmisión en vivo. Se viene el equipo Atlético Posadas, pone un pelotazo a la derecha. Se viene Guaraní de contra, lateral nuevamente para el equipo. Aquí vemos la dupla técnica de Guaraní de Franco, el Luchanz y Duto.
esta dupla técnica que arrancó este año a dirigir al equipo de Guaraní. Recordamos que anteriormente estaba Alejandro Olmos con la comisión directiva pasada. Ahora en las elecciones que tuvo Guaraní, los socios eligieron otra dirigencia y ellos ya cambiaron el técnico. Vinieron Duto y Eluchans, que son la dupla técnica que conduce a la franja. Sigue llegando gente al estadio, bastante cantidad de público por ser un día miércoles. Se viene Marcos Ramírez por la izquierda, atención que le pegó al arco. Saque de arco para Guaraní, avisa al decano que el fuerte que tiene el decano son los tiros libres y los pelotazos que le pegan de afuera. Tanto Marcos Ramírez como Santiago Benao le pegan muy bien desde afuera del área y a veces los partidos lo pueden abrir de esa forma. Atención que se viene Santiago Benao por la izquierda. La defensa de Guaraní lo quita. Se queda con la pelota Ramiro Rodríguez. Pelotazo para Marcos Ramírez. La para de pecho, la aguanta. Falta. Pero sigue, se viene Guaraní. Atención que puede venir el gol. Despeja el defensa de Atlético Posadas. Se viene Guaraní. Por izquierda presiona Ortega Solís. Guaraní sale jugando sin problemas. El equipo del decano está parado con línea de 5, 3 en el medio y 1 de contra. Dos al ataque, perdón. Línea de 5, 3 en el medio y 2 para el ataque. Eventualmente Marcos Ramírez generalmente se vuelca sobre la derecha como volante ofensivo. Posteriormente se lanza también al ataque, ya que hoy Atlético Posadas no cuenta con su otro delantero, que es Gastón Torres, un buen jugador delantero con llegada de gol. Centro de Guaraní, despejan los defensas. Recordamos que estás en Futboleros, tu canal, llevándote en vivo y en directo este partido correspondiente a la fecha 3 de la Liga Posadeña de Fútbol, Apertura 2025, Atlético Posadas, Guaraní, Antonio Franco. Aquí la gana Atlético Posadas, pelotazo largo para la corrida. El número 11 toca hacia atrás Marcos Ramírez, que la pide. La pisa Marcos. Le quitan, pide lateral, el árbitro cobra lateral para Guaraní. El hinchada local se enoja con el juez de línea. Pelotazo largo hacia la derecha para ataque Guaraní. Intenta entrar por el medio, despeja, defensa central, Walter Ortega Solís la pelea, la aguanta, espera la subida de Benao. Benao que se va por la izquierda, se mete en diagonal, tira al centro, a las manos del portero de la franja, que sale rápido jugando por la derecha, presión de Barreto. Barreto que no puede con el 7 Guaraní, se mete hacia el medio, pero sí ahí puede centrar de Guaraní Ortega Solís. La de vuelta Ortega Solís. Intenta aguantar este jugador que juega muy bien de espalda al arco. Falta, cobra el referee, una falta en el medio.
Dale. Se viene la franja nuevamente al ataque. Por la banda derecha. Sin peligro para el arco del Decano. Poco a poco se va sumando más gente a la transmisión. Gracias por estar allí presentes todos los seguidores de nuestro canal de futboleros. Confirmo mi asistente, el número 11 de Atlético Posadas es Maidana, el número 11 de Atlético Posadas, ¿sí? Que está jugando hoy en reemplazo de Gastón Torres, que habitualmente lleva la 11. Tiro libre en favor del Decano, le va a pegar Marcos Ramírez. Tira al centro, la pelota queda bollando, la despeja el defensa, guarda que le pega Santiago Venado, esperaba el rebote, se estaba acomodando para pegar el pelotazo. Francisco Jeremías Benítez, gracias a Francisco Jeremías Benítez por estar allí mandando mensaje a nuestra transmisión. Gracias a ustedes por seguirnos a nuestras transmisiones. Lateral Morel, Ortega Solís salta para cabecear, Ramírez que la deja pasar. Otra vez se viene Morel, atención que va a desbordar. Saque de arco. Saludamos nuevamente a Francisco Jeremías Benítez que nos escribe. Dice gracias por las transmisiones, gracias Jeremías, gracias Francisco por estar allí presente en este nuestro canal para hacer parte de esta familia de futboleros. Atención que se viene el Decano, intenta un centro. Defiende con todo el equipo de la franja, la pelota se va por línea de banda. Lateral que va a hacerlo nuevamente Morel. Morel al medio, no llega, atención Barreto, intenta el sombrero, Ortega Solís intenta, le gana con el cuerpo. Otra vez Barreto abriendo a la izquierda. Se viene el número 3, mete el pase, Ortega Solís que la para, intenta, le presionan entre varios. Atención que viene el desborde por izquierda, acá puede venir el gol del Deca, centro al medio, le va a pegar Marcos Ramírez, se acomodó, le pegó, el portero la saca, pedido de gol, la situación más clara del partido en favor del Decano. Falta con la referee, gran atajada del portero de Guaraní, Antonio Franco. Atención que se viene al ataque el equipo de la franja. Va a venir el centro, derechazo, con los puños despeja Ramiro Rodríguez, el arquero, atención. Tira fuera del arco, por arriba del travesaño. Sequeira, el arquero de Guaraní, tapó una pelota fenomenal
Tras el enganche de Marcos Ramírez, que la pegó con todo, el arquero Sequera. Bueno, se viene al ataque Guaraní. Atención que la baja al medio. Y cobró el referee. Falta, tiro libre en el borde del área. Con peligro para el equipo del Decano. El árbitro cobra una falta. Y esto es muy peligroso. Puede venir el gol aquí si tienen un muy buen ejecutante. Atención, el tiro libre para el equipo de Guaraní. Puede venir el gol aquí. Le van a pegar. Pasa, le pega. Afuera. Sin peligro para el arco del Decano. Dos jugadores pasaron por encima de la pelota hasta que finalmente el tercero le pegó derechazo al palo del arquero sin problemas para Ramiro Rodríguez. Este arquerazo que tiene el Decano. Saque de arco, lo cobra derechazo Ortega Solís, intenta cabecear, la baja Ramírez, Ortega Solís, otra vez la pierde. Se viene Guaraní al ataque. Sin problemas, Ramiro Rodríguez contiene el balón. Eduardo Pismeni nos saluda, dice eso, muy bien, gracias Eduardo por estar también allí presente en la transmisión. Gracias por tu saludo. Atención que se viene Guaraní. Despeja muy bien. Pelotazo largo. Sigue 0-0 este partido. Morel la pierde, Morel que vuelve hacia atrás, recupera Morel, intenta salir jugando Ramírez, no llega la pelota y Guaraní ataca por la banda izquierda, la despeja perfectamente nuevamente Morel, triangulación en la salida, pelotazo largo, defensa de Guaraní, pelotazo, otro pelotazo. Sin problema, saque de arco para el equipo del Decano.
Atlético Posadas se viene nuevamente al ataque, no prospera. Se viene el ataque Guaraní, atención, hay peligro de gol, puede venir el gol aquí. Recupera la pelota Santiago Benal, que bajaba para defender. Este partido sigue 0-0. La verdad que se sigue 0-0. Es porque ambos equipos están defendiendo cada pelota como si fuera la última. El árbitro cobra, da un pique para que se reanude el juego. No hay peligro aquí de gol. El arquero se queda con la pelota. Guaraní. Saque de arco que favorece al equipo de Guaraní. Seguimos aquí en vivo y en directo en el estadio. Por un momento paramos porque estamos también controlando otras cosas en la transmisión. Entonces, por momentos, si por ahí ven que hay silencio y se escucha solo el estadio, sepan que es por eso, porque tengo que controlar varias otras circunstancias también. Así que, bueno, se viene el equipo de La Franca.
Este partido sigue 0-0. Nuevamente aquí Morel que la pierde. Guaraní que se ubica. Atención, que la gana aquí el número 8. La empuja. Sale jugando con Sequeira. La pelota va hacia arriba. Una falta. Se agradece el público. Seguimos 0-0 en este partido. Marco Ramírez tiene un tiro libre. Esto puede terminar en centro. Atención. Tira Marco Ramírez hacia el arco. La cabecea Ortega Solís. La pelota se va por la línea de banda. Saque de arco para el equipo de la franja. Protesta Marcos. Atención, tiro de esquina. El árbitro está recibiendo insultos. Se acerca Ramón Díaz, el técnico de Deca. Centro Marco Ramírez. Córner. Nuevamente despeje, la toma nuevamente Marco. Atención que le va a pegar. Mete el centro al medio. Ortega Solís intenta una chilena. Sin problema no puede. Protesta el público de Guaraní, de Atlético Posada, perdón. Pide una falta. Se están poniendo nerviosos y picante el panorama. Ramón Díaz que se acerca al arco en el juego de línea. Cuando hace como la línea se llama más que corre arriba. Para no tiempos se dan más. No, acá esta pista. Sigue sumando gente a la transmisión. Tenemos 5 televidentes en vivo. Gracias a todos por estar allí presentes. A los televidentes que nos siguen en esta transmisión en directo desde el Estadio Atlético Posadas, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, por si están en otra parte del país y del mundo. Acá vemos el ataque de Marco Ramírez, la pisa, la toca, atención, Marco Ramírez, el distinto que tiene Guaraní. También se pone nervioso Luchans. 2 pelotas en el campo de juego. Luchans también que se enoja, el árbitro que le dice que se calme. Justo que se toma un poco de agua. Calentito los panchos. Calentito el partido. Esto es así. Atención. Tiro libre. Para el decano lo va a patear Morel.
Esteban Morel metió el centro. Al área, la despejan. Santiago Venado que intenta una jugada allí, no puede, se la quitan. Morel que la quita por la banda derecha. ¡Dale, Santi! Lateral para Guaraní. Marco Ramírez que la toma. Marco Ramírez que la mueve. Marco Ramírez que sigue. Pase. Falta. El público del DECA se enardece. La verdad que no sé que cobró mancha el referee. Amonesta a gente del cuerpo técnico de Atlético. El referee ahora va a amonestar a un jugador suplente, amonesta al arquero suplente de Atlético. Se está calentando el partido. Muchas veces las decisiones arbitrales vistas desde afuera con injusticia llevan a estas circunstancias. Quejas, gritos, insultos, lo que deriva se despierta la barra de DECA, comienza a alentar a su equipo. Tiro libre para Guaraní. Guaraní también se trajo su hinchada, solo que están del otro lado. Ahora los vamos a enfocar. Centro, peligro de gol sin problema para Rodríguez. Otra falta. Se pide tarjeta. Tiro libre en favor de Decano. Le va a pegar a Marcos Ramírez. Forcejando entre defensores y delanteros aquí de Atlético en el área de Guaraní. ¡La puta madre que te parió, viejo! ¡Alejo, Pablo! ¡Botante, no! ¡Dame mí la bandera! ¡Dale, sucio! Siguen reclamando los hinchas. Tiro libre. Marco Ramírez le va a pegar. Atención, le pegó al arco sin problemas por arriba del travesaño. Sin problemas para Guaraní. Este partido sigue 0-0. ...42 minutos del primer tiempo... ...sigue 0-0... el partido entre Guaraní y Atlético Posadas. Morel va a cobrar lateral. La aguanta Ramírez por la banda. Jugada de lujo.
No sé qué cobró el árbitro ahí, tiro libre en favor de la franja. Trata de defender allá por la banda izquierda, la pelota se va al lateral, lateral para la franja. Estamos muy cerca ya de la finalización del primer tiempo. Este partido que está 0-0, Walter Solís la baja de cabeza, la pelota se va al lateral, afuera. Atención que puede venir aquí. La despeja, le pega. Ojo que puede venir el gol, qué peligro de gol. Naranja, Manaos. Naranja, Fanta afuera. El pelotazo del delantero. Este partido sigue 0-0. Dale un beso, 100 puntos, negro. Una falta. Acusa defensa de Guaraní. Planchazo de Marco Ramírez, lo que acusa, le duele los pies. Siga, siga, dice el árbitro. Saque de arco. Marco Ramírez, pelotazo. Cuando el árbitro dice que estos primeros 45 minutos han llegado a su fin. Guaraní, Antonio Franco, que empezó queriendo dominar el partido, finalmente fue neutralizado por el medio campo, la defensa del Decano, no pudiendo así concretar las 2 o 3 jugadas con peligro de gol que tuvieron. Se emparejó bastante el partido y después el Decano llegó más con algunos tiros libres, algunas jugadas específicas de Marco Ramírez, este jugador distinto que tiene el equipo de Atlético Posadas, pero no más que eso. Este partido sin goles, terminó el primer tiempo, están 0-0. Muteamos el sonido y en instantes volvemos.
Seguimos aquí en vivo desde el estadio de Atlético Posadas. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? Para llevarle las instancias de este partido que momentáneamente está 0-0 entre Guaraní y Atlético Posadas. Estamos probando algunos cambios a ver qué podemos hacer para mejorarles la señal. Ustedes me corrigen allí, estamos recibiendo mensajes de los televidentes. Gracias por estar allí siempre presente. Te seguiré hasta el final, dice, vamos futbolero, gracias Armandito Sebastián Pereira, sé que estás allí. Vamos a chequear si está saliendo el sonido, si está saliendo bien. ¿Qué tal, Nicolás? Subir volumen. Me dice ahí mi colaborador si estamos saliendo en vivo. ¿Estamos saliendo en vivo o no? Bien, me dice que sí, así que más que contentos ya. Saludamos a Armandito Sebastián Pereira, conectado a la transmisión, que dice, vamos futboleros. Gracias querido por estar allí presente. Armandito Sebastián Pereira, gran amigo. Seguimos aquí desde el estadio de Atlético Posadas, El Decano, donde estamos llevando las instancias de este partido. Te seguiré hasta el final, dice, gracias, vamos futboleros, gracias Armandito Sebastián Pereira por estar allí presente, saludos. Armandito todavía nos debe la nota de sus anécdotas como jugador de primera de la Liga Posadeña para el equipo Posta Unidos. Marcador de punta lateral derecho con proyección al ataque. Un defensa lateral de aquellos. Así que te mandamos un saludo y te recordamos que nos debes esa entrevista con fotos, anécdotas, contándonos tus historias y cómo fue esa experiencia de fútbol cuando defendiste los colores de Posta Unidos. Acá se ve un clima de fiesta, vamos a enfocar un poquito a la gente. Que se hizo presente para alentar al Deca. Del otro lado, sol de frente, la tribuna para la hinchada visitante. Allí los vemos. La hinchada visitante también que se hizo presente. Del otro lado, vamos a hacer un zoom para mostrarles. El zoom de nuestra cámara no llega muy bien, depende de las circunstancias por ahí. La luz natural también le perjudica, pero bueno, vamos invirtiendo de a poco para llevarles a ustedes esas transmisiones en directo. No es fácil, no es sencillo, siempre lo decimos. Pero por amor al fútbol, por amor al deporte, para incentivar los valores del deporte a todos los jóvenes, a los adultos, que el fútbol es un lindo deporte. No porque existan personas violentas tiene que pagar el fútbol. No porque existan personas violentas
entre hinchas y jugadores el fútbol debe ser desterrado, no, nada que ver. Yo fui jugador de fútbol, no llegué a jugar en primera división, pero tuve toda la formación futbolera desde niño hasta que finalmente tuve que optar entre seguir estudiando una carrera o jugar, y eso me llevó a no poder entrenar. Entonces tuve que dejar el fútbol de primera para dedicarme a estudiar. Son decisiones de vida que uno toma, y admiro personalmente muchísimo a los jugadores que llegan a la primera y se mantienen en ella, jugando en los diferentes torneos regionales, ligas posadeñas, porque no es fácil. Arranca el segundo tiempo. Nuestro colaborador sigue allí, Dayana, en los controles. 0-0 este partido entre Guaraní y Atlético Posadas. Sin cambios por el momento. Seguimos aquí en vivo desde el estadio Atlético Posadas. Lateral para Guaraní por la banda derecha. Pelotazo, cabezazo. Empezamos con los gritos de los hinchas. Saludamos muy especialmente a toda la gente de prensa que componen aquí en Atlético Posadas, siempre muy amables. Viene el centro de atención que puede venir aquí el gol de Guaraní. Pasan de largo. La pelota lateral para Guaraní. Guaraní nuevamente con su tradicional intención de querer dominar el juego. Se adelanta y quiere seguramente ya, le pega al arco desde afuera. Córner. Ramiro Rodríguez voló para su palo derecho, la sacó. Atajadón de portero. Este gran arquero que tiene Atlético Posadas en un nivel descomunal. La verdad, excelente. Ya le podríamos poner un apodo nosotros, pero por respeto al jugador no lo vamos a hacer. Bueno, podríamos decir que el gato, si ahora lo acepta cuando hablemos con él. A ver, en el centro. Si lo acepta cuando lo entrevistamos, le vamos a llamar el Gato Rodríguez. Arquerazo que tiene este equipo del Decano. Responsable absoluto de mantener el 0 en el arco del Deca en los últimos partidos que pudimos estar haciendo cobertura. Atención, Guaraní que se viene al ataque otra vez. Decano. Walter Ortega Solís, la baja de cabeza. Despejan. Presiona Atlético Posadas. La salida. Recuperan los jugadores de la franja. Pelotazo. Y aquí la roba Santiago Venado jugando de 3 ahora. Pelota para Marcos Ramírez que va a pelearla contra el borde de la esquina del campo de juego. La pelota se va por la línea de banda. Saque de arco para Guaraní. Saludamos nuevamente a nuestros telespectadores que escribieron al chat. Gracias por la transmisión, Francisco Jeremías Benítez, Eduardo Pismeni. Eso, te seguiré hasta el final. Vamos, futbolero, gracias. Armandito Sebastián Pereira.
Otra falta que cobran en favor de Guaraní. La hinchada local nuevamente haciéndose notar disconforme con las decisiones arbitrales. Espero que nos estés escuchando bien de audio. Atención que puede venir el gol de Guaraní. Quedó boleando la pelota, le queda para el 4. La pelea Santiago Henao defendiendo allí, colaborando en la defensa para salvar al equipo local. Este partido que sigue 0-0. Tiro de esquina por la banda derecha. Atención que puede venir el gol aquí. Tiran el centro, la pelota que la pega muy fuerte fuera del arco. Martín Alfonso Grande, el mono defendiendo el arco de Cano. Bueno, no sabía que le decían el mono. Martín Alonso, gracias por estar allí presente en esta transmisión de Futboleros. Así que el mono Rodríguez, ahora se lo voy a hacer llegar. Cuando le hagamos la nota le vamos a decir: me enteré que te dicen el mono. Vamos a ver qué me dice. Allí defiende el equipo del Decano. Guaraní que intenta salir jugando nuevamente. Sale cuando el equipo de Guaraní, cabezazo, pelota que le da de lleno en la cara número 3 Atlético, lo deja tumbado. Bueno, mientras tanto que estamos acá transmitiendo, te voy a mostrar nuestro otro equipo con el que estamos trabajando. Aquí tenemos el monitor, la cámara, estamos grabando, filmando para después subir el compacto completo. En realidad subimos el partido completo para que tengas el partido también en diferido. Allí en ese partido en diferido que llevamos, que subimos grabado, también te agregamos las entrevistas, el inicio de cobertura, el final de cobertura, que venimos haciendo habitualmente. Se viene el equipo de Guaraní, tarde fresca hoy miércoles 30 de abril del 2025, partido correspondiente a la fecha 3, apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol entre Atlético Posadas, el local, y Guaraní Antonio Franco. 0-0. Me dice mi asistente cuántos minutos van del segundo tiempo. Ocho minutos del segundo tiempo. Córner para Guaraní, muy peligroso para el Decano. Jugada atrás. A ver si intenta el enganche. Enganchó hacia adentro. Se va. Buah, la pelota se va por la línea de banda. Saque de arco para el Decano. Va a sacar Ramiro Rodríguez, pelotazo largo con la derecha. Walter Ortega Solís que la baja de cabeza.
Le pega Walter Solís. Vio adelantar al arquero. La pelota se fue al vecindario de al lado. Partido 0-0. Ya están las pelotas. Guaraní defendiendo el arco que da hacia el río Paraná de nuestra ciudad de Posadas. Viene pelotazo largo, número 4. Saludamos muy especialmente a Erasmo Lescano Cuti, profesor de educación física, hincha de River, hincha de la Franja, fiel seguidor de nuestro canal de futboleros. Sigue llegando gente al estadio. Atención que se viene Guaraní, puede venir el gol. Gol de Guaraní ante la salida de Ramiro Rodríguez. Un sombrerito y lo deja mal parado el equipo del Deca en este ataque. Guaraní comienza a ganar el partido 1-0 a los ¿cuántos minutos del partido? 10 minutos. Ya les confirmamos el autor del gol, número 9 de Guaraní. Tengo que estar consultando con mi asistente porque enseguida ya les digo quién fue el autor del gol. Lucas Velázquez, el autor del gol. Un conocido jugador ya, Lucas Velázquez, autor del gol. Guaraní 1, Atlético Posadas 0. 10 minutos del segundo tiempo. Atención que se viene la franja de vuelta. Pase al vacío, se meten por el medio. Otra vez el arquero Ramiro Rodríguez. Walter Ortega Solís que baja. Forcejeando con el defensa, acusa un golpe. ¿Qué pasó allí? Vemos muy nervioso a los hinchas del Deca más ahora. Vamos a ver si Ramón Díaz mueve el banco, mete algún cambio, pero con el Deca no tenés que descuidarte porque con algún tiro desde afuera del área de Santiago Henao o de Marcos Ramírez te puede empatar y hasta te puede ganar el partido. Atención que se viene Guaraní de vuelta al ataque, centro, cabezazo, sin peligro para el arco del Decano. Si te perdiste alguna parte de la transmisión, te contamos que Atlético Posadas está perdiendo. El gol lo hizo para Guaraní Lucas Velázquez ante la salida de Ramiro Rodríguez, un sombrerito por la banda izquierda y la pelota se metió en el palo izquierdo de Rodríguez. El Deca no está jugando mal, está jugando bastante bien, pero Guaraní supo aprovechar la jugada que tuvo. Santiago Henao la toma, pelotazo largo, abriendo la cancha, la pierde, en un cabezazo la toma Barreto, intenta el pase para Ortega Solís, no prospera. Maidana que forcejea, la pelota que se pierde por la banda derecha. Henao tira pelotazo arriba para la bajada de Ortega Solís. Muy bueno, la para allí por la derecha, la toma Maidana.
Intenta un cambio de frente, la pierde. Despeja el defensa central de Guaraní, banda derecha lateral para Atlético Posadas que se viene al ataque. Atención, no puede Maidana, Camerino que la toca, la pelea allí, se viene Guaraní, Camerino la pelea y Velázquez que la tira afuera. Seguimos viendo el partido disputado por la banda derecha entre el Decano y Guaraní. Antonio Franco. (1-0) gana la franja. Centro sin problema para Rodríguez. Intenta salir jugando de contra rápido. Interceptan la jugada, no la puede bajar Marcos Ramírez. Fernández la toca hacia atrás. Barreto mete el pelotazo para que lo intente bajar Maidana. Se viene Atlético por la derecha. La pelota la pelea Ortega Solís, no le queda bien. Cabezazo, intentan meterla otra vez hacia el corazón del área. Intenta el centro, defensa de Guaraní, van al piso, córner. Córner para el Decano. Estás viendo en vivo y en directo Atlético Posadas contra Guaraní. Fecha 3, apertura 2025, Liga Posadeña de Fútbol. Viene el córner. Pasan todos. Piden penal. Grito desaforado de las chicas en la tribuna. Atención que le van a pegar, le pegaron al arco sin problemas. Para el arco de Guaraní. Avisa al Deca. Avisa al Decano. Se viene Guaraní. Pelotazo largo por la derecha. Atención, qué peligro. Engancha. Sacan, la despeja. Siguen disputándose la pelota. Se viene al ataque Guaraní. Forcejean allí. Saque de banda para el equipo del Decano. Venado que intenta la heroica, le pega con todo. Ve adelantado el arquero, fue buena la intención. Venado que así clavó un golazo contra Crucero del Norte. Pero bueno, hay que intentar, hay que seguir intentando, pegarle de afuera del área, que también es una buena alternativa a la hora de definir. Se viene Guaraní por la izquierda. Atención que puede venir el segundo centro. La despeja Camerino tirándola al córner.
Saludamos a todos los televidentes y seguidores de nuestro canal. A Judith Rebeca Bejarano. También saludamos a Domingo Faustino Bejarano. Y a Nilda Andrea, seguidores fieles del canal. Atención, la recupera Marco Ramírez. Y por si el público local estaba enojado, le cobran falta a Ramírez. Se iba para el ataque. Y nuevamente el público se disgusta. Vemos aquí que Guaraní se prepara con dos cambios. Número 15 y número 16. Piden el cambio. Salen dos jugadores. Dos cambios en Guaraní. Voy a consultar con mi asistente quiénes son los que salen. 10 y 8. Nombres quiero. Nombres. Se fue Velázquez. Duto y Velázquez, me confirman aquí mi asistente que han salido. Y los que los reemplazaron, ¿quiénes fueron? Toledo y... Sí. ¿Eh? No escucho. Toledo y Maqueda ingresaron a Guaraní. Atención que se viene la franca, perdón, el decano. Otra vez aquí Walter Ortega Solís, la baja hacia el medio para Maidana, la pierden allí. El decano que sigue atacando, va a chocar Ortega Solís. Pelotazo. Defendiendo la salida de la franja. 7 televidentes en pantalla, gracias a todos por estar allí presentes. Saludamos a Francisco Jeremías Benítez, Eduardo Pismeni, Armando Pereira, Martín Alfonso. Gracias por estar allí, apoyar esta transmisión de Futboleros para radiolider.com.ar, nuestra radio, nuestro medio digital. No escucho nada, no sé lo que me están diciendo aquí. Esperanza también nos saluda. Mauro Gómez fue el autor del gol de Guaraní, gracias por corregirme. Gracias, Mauro Gómez. Me confirman aquí el autor del gol de Guaraní, no era Lucas Velázquez. Gracias por la corrección, Esperanza. Muchísimas gracias. Como les decía anteriormente, no tengo acceso a las alineaciones antes del comienzo del partido, lo cual me perjudica un montón a la hora de iniciar la transmisión, hasta que mi asistente venga con la fotito en el celular
porque es la única manera en que recibimos las alineaciones y después ya tenés que arrancar con la transmisión y hay gente que está esperando, entonces no podemos detenernos y a veces ocurren estas cosas, pero bueno, muchísimas gracias a los oyentes, televidentes que están allí presentes. Se viene Guaraní, gracias a todos por las correcciones. Viene el pase a la derecha, se viene Guaraní, centro, cabezazo, pelotazo. Ortega Solís jugando prácticamente de líbero, ya se está comenzando a desordenar, parece un poco el equipo. Se viene ataque de Guaraní. Linda tarde de fútbol, linda tarde aquí en el Estadio Atlético. Guaraní reforzó el medio campo con estos cambios. Atlético no puede salir, atención, allá la recupera. Pero Atlético no puede salir prácticamente del medio hacia adelante. Entonces el asedio guaraní se hace bastante importante y más difícil para el Decano intentar empatar. Marcos Ramírez, que está ahora por la derecha, la pelota que la despeja, sale por afuera de la cancha. Lateral, Ortega Solís que la peina. Atención que le pegó Barreto al arco. La pelota se va por la línea de banda. Recupera Marcos Ramírez, la pisa, amaga, engancha, Caño, no pudo continuar. Atención que intenta defender Fernández. El 11 Guaraní la gana. Elude a Camerino, tira al centro. La pelota que se pierde por la línea de banda. Saque de arco para Atlético Posadas. Le pega derechazo Rodríguez. Marcos Ramírez intenta pegarle de media vuelta. No puede, se viene otra vez Guaraní al ataque por la banda derecha. Atención que este juega bien, mete al medio, le pega de zurda, sin problemas para el arco del Decano. Estamos en medio de la tribuna con los hinchas. Escuché, supuestamente acá están los locales, escuché un gol de un hincha ahí de Guaraní, detrás nuestro. Y después la mayor cantidad de simpatizantes de Guaraní están del otro lado de la tribuna. Pero siempre hay algunos infiltrados. Bueno, cambio en Atlético Posadas, se prepara para ingresar Gastón Torres. Gastón Torres, goleador que tiene Atlético, goleador en la liga, goleador en el provincial. Ramón Díaz que intenta cambiar la banda de ataque o agregar un atacante más.
Te recordamos que después de esta transmisión en directo, nosotros bajamos y hacemos las entrevistas, pero no salen en vivo las entrevistas, se graban y después las subimos inmediatamente más tarde a través de nuestro canal con un short, con un video, y en los próximos días te subimos el partido completo nuevamente sin relatos, con sonido ambiente, para que lo puedas ver con el otro sistema de grabación que tenemos. Si te querés enganchar otra vez, lo puedes hacer. Te va a decir que estamos transmitiendo en directo, pero lo que transmitimos en directo es el partido en diferido. ¿Para qué hacemos eso? Porque en el otro sistema de grabación tenemos a veces mejor resolución de imagen que en las transmisiones en vivo. Esto es porque el equipamiento del cual disponemos para las transmisiones en vivo tienen algunos otros problemas técnicos y a veces se puede apreciar mejor en la grabación. Por eso lo hacemos así. Pero a veces también queremos ver el partido en directo, entonces nos estamos jugando con estas transmisiones que realizamos por segunda vez de manera oficial. Hoy es la segunda vez que estamos transmitiendo de manera oficial en directo el partido. Hicimos una transmisión experimental primero para ver cómo salía ese día que Atlético Posadas le ganó a 1 de mayo, segunda fecha, Liga Posadeña, partido que se había suspendido. Probamos la transmisión experimental, nos gustó, nos pareció aceptable y nos largamos a la aventura en el partido anterior de Atlético Posadas, que recibió a Libertad por el Provincial. Allí tuvimos una serie de inconvenientes técnicos, se nos cortó 2 o 3 veces la transmisión y ya buscamos mejorar eso para hoy, y creo que hasta ahora, gracias a Dios, estamos saliendo todavía en directo, así que no se cortó en ningún momento nuestra transmisión. Atención que se viene al ataque Atlético Posadas con Gastón Torres, mejoró un poquito más, pero ahora los guaraní se puede adelantar de contra, viene hacia atrás. Peligro, atacando por la banda izquierda. Vamos a consultar cuántos minutos del segundo tiempo tenemos. 32 minutos del segundo tiempo. Atención que se viene pelotazo en la defensa de Guaraní. Este partido sigue ganando Guaraní 1-0 con gol de Mauro Gómez, gracias a la corrección de nuestra amiga Esperanza, que nos envió el mensaje y nos corrigió. Gracias, muchísimas gracias, la verdad para nosotros muy importante su apoyo y también las correcciones, porque como les expliqué anteriormente, se nos hace muy difícil acceder a la información antes del partido, pero cositas que tenemos que ir puliendo para mejorar. Vamos viendo aquí nuevamente. Ojo acá que se puede venir el segundo gol de Guaraní. Despejan mal la pelota. Ingresó Lucas Vargas, por quien salió. Alá fuerte, por favor. Lucas Vargas entró a Atlético, perdón. Ingresó en reemplazo de Barreto, número 5 Barreto. Salió Barreto, entró Lucas Vargas. Lucas Vargas, que jugador volante ofensivo,
con buen dominio del balón, intentará darle a Atlético alguna jugada creativa para ver si se puede empatar este partido. ¿Cuántos minutos tenemos ya? Dayana, ¿cuánto? 35 minutos del segundo tiempo. No puedo dejar, atención, que se viene aquí el centro, la peina Ortega Solís, Gastón Torres que la pelea, despeja el defensa de Guaraní, se viene con todo al ataque el equipo de la franja. Saque de arco para el Decano. Gastón Torres intentaba dominar, la perdió. Sigue viniendo Guaraní, atención que se viene al ataque. Va a tirar el centro. La despeja Morel, pelotazo largo. Central de Guaraní lo despeja. Lo vuelve a tener, zurdazo. Otro pelotazo. Maidana que se retrasa. Intenta sacarla. Se viene Guaraní con otro pelotazo. Sin problemas. Estamos teniendo un problema con el enfoque de la cámara. Atención que se viene Atlético. Lucas Vargas intenta una jugada. La pelota se va por el costado. Lateral para el Decano por la banda izquierda. Otra vez Marcos Ramírez, pase, centro, ¿qué cobró el referee? Falta, offside, sí, offside, tiro libre indirecto. ...37 minutos del segundo tiempo. Marcos Ramírez nuevamente jugando, haciendo de la suya. Lucas Vargas que la aguanta. Pase a Gastón Torres, otra falta. Falta que le hicieron a Marcos Ramírez. Guaraní que prepara otro cambio. Se va Mauro Gómez, el autor del gol. Ingresa número 13 en Guaraní, ya le confirmamos después el nombre y apellido. Mientras mi asistente de figura se fija bien el centro. ¿Quién es? Diego Mesa, me dice mi asistente, ingresó en reemplazo de Mauro Gómez. Lucas Vargas que la baja, la toca para Ramírez, Ramírez que la toca. Gastón Torres que intenta, despeja al arquero de Guaraní, Barreto que la para, Barreto que abre la cancha. Seguimos. Estamos acá. Offside. No. Centro. Despeja. Le pega sin problemas. Saque de arco para Atlético Posada. Mientras saca el árbitro una tarjeta amarilla para un jugador de Atlético.
Va a sacar Rodríguez, pelotazo largo, la pelota que llega al medio para la defensa de Guaraní, otro pelotazo. Vargas que la peina, Torres que va en busca de la pelota sin problemas para el arquero de Guaraní, Sequeira. Estamos muy cerca ya del final del partido. Sigue ganando Guaraní. 5 minutos faltan para que termine este encuentro. No hubo interrupciones, así que creo que el árbitro no vaya a adicionar muchos minutos. Falta en favor de Guaraní por la banda izquierda. Atención, que aquí también puede llegar el gol de Guaraní. Tiro libre en favor de Guaraní por la banda izquierda. Vamos a ver que se van a tirar un centro. Pase, jugada preparada, le va a pegar. Intentó clavarlo en el ángulo superior izquierdo, pero la pelota se va por la línea de banda. Saque de arco para el Decano, que pierde 1-0. ¿Cómo? 42 minutos de este segundo tiempo. Saque de arco. Habría cobrado Said, siga. Morel que pone el pelotazo. Gastón Torres que intenta recuperar la pelota, no puede. Sigue Atlético, gana, forcejea Marco Ramírez, la gana en el medio. Vuelve a despejar Morel, el juez de línea levanta la bandera. Tiro libre para Atlético Posadas. Va a ingresar De Filippi a Atlético Posadas. Franco Maidana salió, ingresó De Filippi. Se viene el Deca. 2 minutos falta, ¿no? 2 minutos. 1 minuto para que termine el partido. Va a ser triunfo de Guaraní, nada más. Marcos Romero, gracias por la transmisión. Saludos, gracias Marquitos por estar allí presente. Atención que se viene de vuelta Esperanza, gracias por la transmisión. Muchísimas gracias a vos, Esperanza, por estar allí presente y por habernos indicado quién fue el autor del gol. Te agradecemos de corazón de la producción de Futboleros. Muchísimas gracias, porque la verdad que a veces
Mirando de afuera parece todo muy fácil, pero cuando estás acá trabajando te das cuenta que te podés equivocar y bueno, estamos dispuestos a las buenas correcciones. Gracias a vos por habernos indicado el error que cometimos. Vemos acá otro centro para Guaraní. El partido lo va a ganar la franja, lo despeja, la pelota que se va por el lateral. 5 minutos adiciona el árbitro. Seguimos acá. Ahí está. 5 minutos adiciona al árbitro del encuentro. Jorge Fernández les saluda, les agradece a todos ustedes por estar allí presentes. Estamos en todo, operación técnica, filmación, relato, comentario, entrevistas. Estamos en todo, así que gracias a todos los que se hicieron presentes a esta transmisión y compartieron el link para que otros puedan ver también este partido. El único medio transmitiendo en directo este encuentro. radiolider.com.ar. Futboleros, único medio en la transmisión, en este live streaming, como se dice así, para todo el mundo. Atlético Posadas, El Decano y Guaraní Antonio Franco, dos clásicos equipos del fútbol posadeño, del fútbol misionero. Gastón Torres que la baja, presionado por el jugador de Guaraní, se la quitan. Sigue el partido, sigue intentando el equipo del Deca, pero ahora se viene de contra la franja. Atención que puede venir aquí el segundo, le pega al arco sin problemas para las manos de este arquero que tiene el equipo del Decano, Ramiro Rodríguez. Intenta Lucas Vargas, se viene con la pelota Lucas, engancha hacia adentro, hacia atrás para Marcos Ramírez, mete el pelotazo hacia la banda derecha, intercepta jugador de Guaraní, la recupera nuevamente Ramírez, perdón. Ahora sí la tiene Rodríguez. Pelotazo para la cabeza de Ortega Solís, que la intenta bajar. Marcos Ramírez que la para. La va a pisar, va a querer enganchar. Pasa a la derecha para Gastón Torres. Atención, se viene Gastón Torres, va a tirar el centro. Tira Gastón. Se queda con la pelota. 5 minutos adicionó el árbitro del encuentro, se jugaron 3, ya quedan 2. Este partido se está terminando. Va a ser triunfo nada más de Guaraní. Si es que no aparece algún pelotazo salvador de afuera del área, de los pies de Marcos Ramírez, que le quedó en cancha todavía. Ebenau ya no está. Atención que puede venir aquí el gol, le pega. Intentó pegarle de sombrero sin problemas para el arco de Guaraní. Saque de arco
Y el árbitro dice que ha terminado el encuentro entre Atlético Posadas, el decano y Guaraní Antonio Franco. Fue triunfo de la franja. Ganó por 1-0 en este partido correspondiente a la fecha número 3 de la apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Miércoles 30 de abril del año 2025, victoria del equipo franjeado con gol de Mauro Gómez a los 10 minutos del segundo tiempo. El único gol de este encuentro. Atlético Posadas tuvo muchas llegadas para poder empatar el partido, pero no pudo concretar. Guaraní pudo ampliar la ventaja por los desbordes desde la banda izquierda, pero nada más que eso. Así que nosotros les agradecemos a todos los que se hicieron presentes a esta transmisión. Gracias al equipo de prensa del Club Atlético Posadas, Jonathan Figueredo, que siempre cordialmente nos brindó todas las instalaciones del club para poder realizar nuestro trabajo de la mejor manera posible. Nosotros desde aquí cerramos el streaming en vivo, espero que lo hayas disfrutado. Gracias a todos los que estuvieron allí. Nosotros vamos a bajar al campo de juego a hacer algunas entrevistas que después estaremos subiendo para que sigas en nuestro canal llenándote de contenidos del fútbol posadeño, de nuestro fútbol regional. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Chau, 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 chau. Nos vemos.